Planeta 36 ABC. Debajo de sus nubes vivió el mejor depredador que jamás haya existido. Podía digerir cualquier cosa. Como estaba en presencia de recursos aparentemente limitados y no tenía enemigos naturales, su población creció y creció, hasta que fueron tantos que consumieron todos los recursos del planeta. Antes de morir dejaron sus huevos en un estado de latencia de aproximadamente 1000 años. ¿Cuáles fueron algunos de los factores que llevaron a los extraterrestres al borde de la extinción? Proponemos la ecuación planetaria, en la cual el primer factor es consumo por individuo. El segundo factor es número de individuos y esto da como resultado el consumo total. Sépalo el extraterrestre o no, lo que él consume es un pedazo de planeta, así que el consumo total son muchos pedazos de planeta. A medida que el consumo total crece, se va aproximando a un máximo posible, que es igual a la fracción del planeta que puede ser utilizada por el extraterrestre en cuestión. La misma ecuación queda exactamente igual, pero en vez de poner los pedazos de planeta, vamos a representar el planeta completo y encima las palabras fracción del planeta. Según la ecuación, los factores que llevaron al extraterrestre al borde de la extinción fueron el consumo por individuo y el número de individuos. Vamos a analizar primero el número de individuos. Vamos a ver cómo crece la población de seres vivos cuando está en presencia de recursos aparentemente ilimitados. Para esto vamos a considerar el crecimiento de una población de bacterias que se reproducen por bipartición cada minuto, de tal manera que una bacteria se convierte en dos, estas dos se dividen para convertirse en cuatro, estas cuatro se transforman en 8 y así sucesivamente. El gráfico de barras es el siguiente. Aquí se ve la curva del crecimiento exponencial. Este ejemplo es tomado del artículo de Berlet Albert Forgotten Fundamentals in the Energy Crisis, American Journal of Physics, septiembre de 1978. Supone además que colocas una bacteria en una botella a las 11 a.m. y que el crecimiento continúa de forma acelerada hasta que la botella se llena de bacterias a las 12 del día. Si a las 12 quedó llena la botella y la población se duplica cada minuto, ¿a qué hora las bacterias llegaban hasta la mitad? Una pista, se demoró 59 minutos para llenarse hasta la mitad. La respuesta es que a las 11:59 la botella estaba hasta la mitad. Si las bacterias pudieran, ¿en qué momento crees que se darían cuenta de que se estaban quedando sin espacio? ¿Crees que se hubiesen percatado de esto a las 11:57 cuando ocupaban solo un octavo de su volumen, de que en 3 generaciones o tiempos de duplicación se les iba a llenar la botella? Lo importante aquí es que no hay mucho tiempo entre el momento en que se hacen notorios los efectos del crecimiento y el momento en que resultan abrumadores. A las 11:58, unas bacterias muy perspicaces se dan cuenta de que se están quedando sin espacio y comienzan a buscar nuevas botellas vacías. Por fortuna encuentran 3 botellas y creen que su problema se ha solucionado, pues es un espacio 3 veces mayor que siempre han tenido. Si las bacterias consiguen emigrar a las nuevas botellas y su crecimiento continúa al mismo ritmo, ¿a qué hora quedarán totalmente llenas las botellas? El descubrimiento de las nuevas botellas permite que el recurso alcance solo para 2 tiempos de duplicación o 2 generaciones, como se ve en el siguiente resumen. Es impresionante notar que a las 11:51 la botella estaba prácticamente vacía y se observan unas pocas bacterias como un punto violeta en el fondo. Miremos cómo este punto se va duplicando para las 11:56 ser una raya pegada al fondo de la botella, a las 11:57 como ya lo habíamos dicho tenemos solamente un octavo de botella lleno, o sea faltando 3 minutos para que la botella se llene.
y así el crecimiento continúa de forma acelerada hasta que, mientras nos demoramos 1 hora para llenar la primera botella a las 12 del día, en solo 1 minuto todo ese proceso vuelve y se realiza para llenar la segunda botella, y en el siguiente minuto lo que nos había costado 1 hora y 1 minuto vuelve y se realiza. Gráficamente sería lo mismo que ya habíamos visto, es la curva característica de la función exponencial. Puede ser que algo parecido nos esté pasando a nosotros. Si tenemos en cuenta que la historia humana lleva 40.000 años, como dicen algunos estudiosos, esto representaría aproximadamente el 99.5 de nuestra historia, y eso fue lo que tardamos en llegar a los primeros 1.000 millones en el año 1830 aproximadamente. Luego, 100 años después, en 1930, ya éramos 2.000 millones. Aquí tenemos un primer tiempo de duplicación de 100 años. En 1975 éramos 4.000 millones, lo que nos da un tiempo de duplicación de 45 años. 45 años. Todavía no hemos alcanzado los 8.000 millones, o sea que no les puedo decir cuál es el siguiente tiempo de duplicación según el ejemplo. Pero si lo miramos de a 1.000 millones en 1.000 millones, tenemos que primero tardamos 100 años para 1.000 millones, después solamente 30 años de 1930 a 1960, luego 15 años de 1960 a 1975, y así sucesivamente se han ido reduciendo los tiempos en los que se suma la misma cantidad de personas. Por ejemplo, como se ve en esta tabla, de 1830 a 1930 se sumaron al planeta 10 millones por año aproximadamente. De 1930 a 1960, 33 millones al año. Del 60 al 2000, 75 millones al año. Hay un estimado del 2000 al 2050 de 77 millones al año, y el dato real para el año 2008 es de 82 millones en ese año. Otra forma de ver lo mismo es el gráfico de barras, en donde cada foto representa los millones de personas proporcionalmente al tamaño de la foto. Vemos como en época de Ramsés II había 120 millones de personas en el planeta aproximadamente, menos de la mitad de lo que ahora hay en Estados Unidos. En la época de Dante teníamos 400 millones, un poco más que la población actual de Estados Unidos, y actualmente en la época de Benedicto XVI somos 7.000 millones. Tenemos que los datos son cada 400 años aproximadamente. O sea que cuando Galileo estábamos hablando más o menos del año 1600 del siglo XVII, Dante 1200 siglo XIII, y así sucesivamente. Si los impresiona la diferencia entre las fotos, es porque los impresiona la diferencia entre el número de personas. Tenemos una pregunta: ¿por qué la población sigue creciendo si ahora las mujeres no tienen tantos hijos como antes? La respuesta, aunque es muy sencilla, se presta para confusiones. Nunca en la historia de la humanidad había habido tantas mujeres. Supongamos que somos 3.000 millones o 3.500, porque ya la población está en 7.000 millones aproximadamente, como vimos. Entonces, si cada una de estas mujeres tiene un solo hijo, es un crecimiento de 3.500 millones en una sola generación. Mientras antes eran menos mujeres, y aunque tuvieran más hijos, el crecimiento no era tan grande. O simplemente imaginemos una mujer que tiene 10 hijos y es la única mujer del planeta. El crecimiento en esa generación va a ser de 10 personas, mientras que si fueran 100 mujeres en todo el planeta teniendo de a un hijo, el crecimiento en esa generación equivaldría a 100 personas de más. Esa es la explicación de por qué la población sigue creciendo. Eso se llama también
de otra forma, que es inercia poblacional, que significa que si una población viene de crecer antes de frenarse o empezar a decrecer, pasa por un periodo en que aunque la fertilidad es baja, la población crece como nunca antes. Y tiene que ver con el tipo de pirámide poblacional de la que estemos hablando. Esta es una pirámide de una población progresiva, lo que significa que es una población que viene de estar creciendo. Este es el caso del mundo entero. Por eso tenemos que la población sigue creciendo aunque las mujeres no tengan tantos hijos como antes. Muchos se preguntarán, pero la gente también se muere. Eso es verdad. Por ejemplo, en Colombia mueren 5.5 personas al año por cada 1000 habitantes y nacen 22,7. Esto genera un desequilibrio de aproximadamente 17 personas de más al año por cada 1000 habitantes, lo que conlleva un crecimiento de la población. ¿Qué podemos concluir? Que la población humana está creciendo. Recordemos la ecuación planetaria en la que teníamos número de individuos. El número de individuos de nuestro planeta está creciendo. Ahora miremos el otro factor de la ecuación planetaria, que es el consumo por individuo. Esta es una gráfica del Producto Interno Bruto por individuo equivalente al consumo del año 0 al año 2003, en el cual se observa cómo el consumo por individuo también ha estado creciendo de forma exponencial. Por los que no logren esto se puede entender si pensamos en las cosas que utilizaban nuestros abuelos y caemos en cuenta de que ellos no tenían celulares ni portátiles, la mayoría ni siquiera tenían carro, había un televisor por toda la casa o ninguno y un radio para toda la casa o ninguno. Y si seguimos mirando vamos a darnos cuenta de cómo el consumo ha aumentado por individuo. Si observamos todas las gráficas que hemos visto, tanto la de las bacterias como la de la población humana como la del consumo por individuo, nos damos cuenta de que todas ellas crecen de forma exponencial. Recordando la ecuación planetaria, para nuestro planeta tenemos número de individuos multiplicado por consumo por individuos y es igual a una fracción del planeta, que es la parte del planeta que podemos consumir. Ahora vamos a reemplazar cada una de estas variables por su respectiva gráfica. Vemos cómo el número de individuos crece de forma exponencial, el consumo por individuo crece de forma exponencial y el planeta no crece. Conclusión, estamos maximizando al mismo tiempo las dos variables de la izquierda de la fórmula planetaria y en un planeta finito eso solo se puede hacer por un tiempo limitado. Esto es lo que llamamos insostenibilidad, es un proceso que no se puede mantener en el tiempo, llega un momento en que tiene que detenerse, es insostenible. Miremos lo que piensa alguna gente. Muchas gracias.